Hola, bienvenidos a la clase de técnicas. En esta clase vamos a ver la técnica de ejecución y analizar el movimiento de los diferentes ejercicios que vamos a utilizar en nuestros planes de entrenamientos. ¿Sí? Cuando hablamos de técnica, ¿sí?, tenemos que entender que la técnica es la realización de un gesto, de un movimiento, ¿sí?, de manera eficiente, de manera eficaz, ¿sí? Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de economía de movimiento, realizar un movimiento con economía de movimiento. Y cuando hablamos de eficacia, nos referimos a realizar un movimiento, realizar un gesto, ¿sí?, una acción motriz de manera eficaz, ¿sí? O sea, con la técnica correcta, cumpliendo con el objetivo que me propuse al enseñar tal o cual ejercicio. Entonces, cuando hablamos de técnica, siempre van a escuchar la palabra eficiencia y eficacia, ¿sí? Cuando hablamos de técnica, tenemos que entender que cuando vamos a enseñar la técnica, tenemos algo que se llama la preparación de la técnica. ¿Y qué es la preparación de la técnica? La preparación de la técnica son esas herramientas que yo le voy a ir incorporando a mi alumno dentro de la metodología de trabajo, de la metodología de enseñanza, que me va a permitir llegar a lograr un movimiento, una acción motriz de manera eficaz, de manera eficiente. Esas herramientas se llaman habilidades motrices básicas, ¿sí?, que tienen que ver con las capacidades generales, condicionales, ¿sí?, y coordinativas, y con las capacidades específicas. Las capacidades condicionales, ¿sí?, que tienen que ver con la coordinación, ya vimos cuando vimos la clase de entrenamiento, todo lo que tiene que ver con la coordinación, cómo se van incorporando esas habilidades, se va generando una huella, y una vez que la habilidad y esa huella se incorpora, ¿sí?, los movimientos empiezan a salir de manera fluida. Eso quiere decir que se aprendió la técnica, ¿sí?, incorporando ¿qué? Herramientas. Y esas herramientas se llaman habilidades motrices. Y cuando hablamos de las capacidades específicas, hablamos de la realización de un gesto deportivo propiamente dicho. Si vamos a hablar de técnica y de análisis de movimiento, tenemos que hablar de biomecánica, que es la ciencia por la cual, ¿sí?, en nuestra disciplina, en nuestro trabajo, ¿sí?, utilizamos mediante la biomecánica el análisis del movimiento. ¿Mediante qué? Mediante la dinámica, ¿sí?, que se apoya en dos pilares, la estática y la cinética. La estática es el análisis del movimiento de manera quieta, por ejemplo, un Cristo en la anilla, ¿sí?, que tiene que ver con analizar un movimiento, ¿sí?, en pausa, ¿sí?, en donde estoy ejerciendo una fuerza sin que haya un desplazamiento, que tiene que ver con lo isométrico cuando vemos contracciones musculares. Y la cinética, que tiene que ver con ese análisis que yo quiero que tengamos a lo largo del curso, con cuál es el agonista, el antagonista, que tiene que ver ya con el movimiento propiamente dicho, plano, eje. Y por otro lado tenemos la cinemática, que lo que hace es analizar el movimiento propiamente dicho, apoyándose en las cadenas cinemáticas, que son las cadenas que estudian las palancas, ¿sí?, palanca 1, 2 y 3. No nos vamos a meter en el análisis de las palancas, nos vamos a meter en el análisis del movimiento, como se lo vengo marcando a lo largo del curso, que lo que yo quiero es que interpreten el movimiento. Por eso, en la clase de anatomía vimos cómo y por qué sucede el movimiento y qué es lo que moviliza el aparato locomotor. La idea que ahora en la clase de técnicas
podamos aprender la técnica, pero poder interpretar lo que está sucediendo. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es la técnica, el análisis de movimiento, de ejercicios analíticos y de ejercicios globales. ¿Cuáles son los ejercicios analíticos? Los ejercicios analíticos son ejercicios monoarticulares en donde trabajo un grupo muscular por vez, ¿sí? Y que son los ejercicios que voy a realizar con máquina. Acá tenemos en la filmina un ejemplo del sillón de cuádriceps, en donde yo estoy sentado en el sillón de cuádriceps con la espalda apoyada, en donde el hueco popliteo, la parte posterior de la rodilla, queda afirmada en el banco, en donde el empeine pasa por detrás del rodillo, y lo único que yo tengo que hacer es hacer fuerza con el cuádriceps para generar la extensión de la rodilla. Y ahí es donde quiero que empecemos a ver el análisis, en donde el cuádriceps sería el agonista, ¿sí? Y cuándo se produce la fase concéntrica y cuándo se produce la fase excéntrica. Y la fase concéntrica se produce en el momento que la rodilla se extiende. Y la fase excéntrica cuando yo hago fuerza para frenar la gravedad. ¿Y cuál es el opuesto? Los isquiotibiales. ¿Y en qué plano y en qué eje sucede? Y plano sagital con el eje transversal. Ubicándome en dónde? En la articulación de la rodilla, y el movimiento ¿cuál es? Flexión y extensión. ¿Se entienden a dónde lo quiero llegar? El análisis. Quiero que puedan ustedes interpretar las cosas y entender, porque al momento de planificar después vamos a poder ver por qué pongo este músculo y este no si tengo que juntarlos. Y entender cuando hago agonista, antagonista, y entender un montón de cosas. Siempre voy a tratar de que ustedes entiendan el por qué, el para qué. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los ejercicios globales, que son ejercicios poliarticulares, que son ejercicios que involucramos varios núcleos de movimiento, son ejercicios multiarticulares. Acuérdense cuando les hablé de las funciones de los músculos, en donde tenemos el agonista, que era el que realizaba la acción, el antagonista, que era el opuesto al que realiza la acción y generaba una tensión asistiendo al protagonista. Y después tenemos los estabilizadores o fijadores que trabajaban en sinergia, que sinergia era trabajo en equipo, en donde para que el agonista pueda realizar la acción, todos se fusionaban para esto, para colaborar en, ¿sí? Cosa que no sucede con el analítico, porque la máquina no me va a permitir hacer nada, la máquina me aísla el grupo muscular que quiero trabajar. Y con los ejercicios globales eso no sucede. Acá tenemos el ejemplo del peso muerto. El peso muerto es un ejercicio para la parte posterior del muslo, en donde van a trabajar principalmente los femorales, ¿sí? En donde va a trabajar principalmente el glúteo y los lumbares. Bien, el plano y el eje, y es un plano sagital sobre un eje transversal. ¿Y qué articulación yo estoy tomando como principal? La articulación de la cadera. Bien, ahora, para que los isquiotibiales puedan realizar este movimiento, tenemos todos los músculos de la espalda, los paravertebrales, el cuadrado lumbar, el trapecio, que lo que están haciendo es que ir trabajando en sinergia para fijar la espalda, para fijar un segmento corporal y que los isquiotibiales puedan realizar su función de manera correcta, ¿sí? Con eficacia y con eficiencia. Economía de movimiento, eficiencia y eficacia, la técnica correcta. Y fíjense que mientras el agonista trabaja en un plano y en un eje, puede que el resto de los músculos que asisten estén trabajando en otro plano y con otro eje, ¿sí? En otra función, y que tiene que ver con lo multiplanar. Las clases de técnicas las vamos a dividir en tres, en donde vamos a ver los distintos ejercicios con máquinas y con pesos libres, o sea, analíticos y globales, de la región del tórax, anterior y posterior, ¿sí? Anterior o ventral, posterior o dorsal, empecemos a entender el vocabulario.
Luego vamos a tener otra clase en donde vamos a ver las extremidades superiores, todos los ejercicios con máquinas y con pesos libres de hombro, ¿sí? El deltoides en sus 3 porciones y el bíceps y el tríceps, o sea, todo lo que tiene que ver con las extremidades superiores. Y otra clase que vamos a ver, todo lo que tiene que ver con las extremidades inferiores en su parte anterior y en su parte posterior. En la clase de hoy nos vamos a meter en la técnica de los ejercicios de piernas, con pesos libres y con máquinas. Así que vamos a ver los diferentes ejercicios, la técnica y las medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta al momento de enseñar cada uno de los ejercicios. Llegamos a la parte práctica. Lo que vamos a ver ahora, vamos a comenzar con la técnica de sentadillas, luego vamos a ir a peso muerto, vamos a ver la técnica de estocadas con mancuernas adelante y atrás, vamos a hacer desplantes y vamos a trabajar sobre la prensa. La idea es que veamos la técnica de todos estos ejercicios de tren inferior, hay ejercicios de pesos libres y tenemos la prensa como ejercicio de máquina, más allá de que son todos ejercicios poliarticulares. Vamos a arrancar con la sentadilla. Todo ejercicio tiene una posición inicial. La posición inicial de sentadillas es con los pies separados, ancho de hombros, las puntas de los pies levemente hacia afuera, la espalda derecha. Es muy importante que le recomienden a sus alumnos que el pecho siempre apunte al frente, que no apunte al piso para que no haya una flexión de tronco, y que la cabeza, que es el timón del cuerpo, apunte siempre adelante. Pecho y cabeza, ¿sí?, debe apuntar siempre al frente. La sentadilla la vamos a realizar en lo que se llama rack de sentadilla, que es una estructura que se utiliza para poner y sacar la barra, que tiene ciertas medidas de seguridad que las vamos a ver para que ustedes las tengan en cuenta para enseñarle a sus alumnos. Tiene soportes donde la barra se debe apoyar. Es muy importante cuando dejamos la barra, ¿sí? Ahora Javier va a mostrar cómo sacar y poner la barra. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta y que tienen que aprender es que cuando dejo la barra debe apoyarse en el parante y luego caer en el soporte y no querer engancharla directamente en el soporte. Eso es una de las principales reglas de seguridad. La barra debe golpear en el parante y luego caer, ¿sí? Javier le va a mostrar cómo sacar la barra y cómo poner la barra. Para sacar la barra me tengo que meter 100% debajo de la barra, flexionar las piernas, saco la barra y luego me posiciono para la sentadilla. Javier lo que va a hacer es mostrarle cómo sacar y cómo poner la barra. Luego le vamos a mostrar la técnica de ejecución, ¿sí? Vamos, Javi. Saco la barra, se metió 100% abajo de la barra, sacó la barra, todo con fuerza de pierna, no usó su espalda. Y cuando va a poner la barra, en el caso que nosotros queramos ayudar, es muy importante que las manos de ustedes vayan entre la mano del ejecutante y los hombros, no por fuera, porque pueden que se agarren las manos con los parantes. Acompaño al alumno, lo acompaño, golpeo la barra contra el parante y luego la bajo en el soporte. Siempre. El error muy común es querer dejarla en el soporte. Si la pifian de un lado, se lastiman la espalda. Bien, medida de seguridad. ¿Para qué está esto en el rack de sentadilla? Si estoy trabajando con un alumno con mucho peso, cuando llegó abajo, siempre se trabaja dentro de este espacio. Cuando llego ahí abajo, si no puedo subir, sale para adelante y la barra queda acá y no lo aplasta, ¿sí? Por eso es bueno tener un personal trainer, porque si ustedes están entrenando con un alumno, ustedes lo están cuidando, lo ayudan a subir, le sacan la barra, lo ayudan a poner la barra contra el soporte y medida de seguridad 100% correcta. Vamos a ver la técnica, Javi. Acuérdense, me meto bien debajo de la barra, saco la barra, me posiciono, ancho de hombros, levemente los pies hacia afuera y ejecuto. La vista al frente, la espalda derecha y vuelve a subir. Excelente técnica. Va a realizar 4 repeticiones y vamos a poner la barra. ¿Cómo es la respiración? Se toma el aire cuando baja,
se larga el aire cuando sube. Van 3, vamos a hacer una más y yo lo voy a ayudar a dejar la barra. Baja, sube, terminó el ejercicio, camino hacia adelante, apoyo sobre los soportes y bajo. Bien, de esa manera, lo que vimos es cómo utilizar el rack, cómo sacar la barra para realizar el ejercicio, la técnica correcta de la sentadilla, vista al frente, espalda derecha, el ancho de hombros, las puntas levemente para afuera. Otro error muy común, que a veces colocan los pies como si fueran las 10 y 10, eso es un error muy común. Los pies van casi paralelos, ¿sí? Y otra cosa que puede surgir, la hacemos profunda, la hacemos media, la sentadilla es una sola y es hasta abajo de todo, siempre y cuando la condición de la persona le permita realizar la sentadilla hasta abajo de todo. En el caso de Javier, la realizó hasta abajo de todo, no se le levantaron los talones, mantuvo la espalda derecha, mantuvo la vista al frente, la sentadilla está perfecta. Si por bajar y hacer una sentadilla profunda se le levantan los talones porque hay un acortamiento en la cadena posterior o hacen una flexión de tronco al frente, está mal la sentadilla, no es que no la tiene que hacer profunda. Si la técnica es correcta, la sentadilla se tiene que hacer hasta donde la persona la puede realizar correcta. En el caso de que tengan un alumno que se le levanten los talones, lo que pueden hacer es tomar 2 discos, colocar los discos, sin la barra, Javi, colocar los talones, y lo que hago es elevarle la altura del talón para que compense el acortamiento de la cadena posterior. Entonces eso le va a permitir bajar más, ¿sí? Con mucha más comodidad. Si ustedes ven un zapato de los levantadores de pesa, se van a dar cuenta que en la parte de atrás son más altos que adelante. ¿Por qué? Le ponen esa suplementación para poder tener una sentadilla más profunda, para poder ir bien abajo, ¿sí? Bien. Entonces, esto es algo que lo podemos usar con los alumnos que tienen un acortamiento en la cadena posterior y que ustedes ven que no van hasta abajo o se le despega el talón del piso. Bien, seguimos con peso muerto. Cuando trabajamos peso muerto, podemos usar el rack o podemos colocar la barra en el piso. Sacarla desde arriba del rack es un poco más cómoda, pero si no, la podemos poner en el piso. A veces pueden que hayan visto hacer peso muerto arriba de una superficie, de un step o de un cajón, elevados del piso. ¿Por qué realizan el peso muerto elevado del piso? Generalmente porque usan discos de levantamiento, que son discos muy grandes, y cuando la persona baja, los discos tocan el piso. Entonces se suben arriba de una plataforma para poder realizar el ejercicio sin que los discos toquen el piso. ¿Es necesario subirse a una superficie más alta que el piso para realizar el peso muerto, para bajar más? No. Cuando realizamos el ejercicio de peso muerto, tengo que tener los pies paralelos entre sí, las rodillas levemente flexionadas, la espalda derecha, y tengo que llevar la barra pegada al cuerpo como si me sacara un pantalón. Me saco el pantalón, me pongo el pantalón. La barra debe ir bien pegada al cuerpo. ¿Y hasta dónde bajo? Hasta que los hombros se alineen con la cadera. Una vez que los hombros se alinearon con la cadera, contraigo los glúteos, contraigo los isquios, contraigo la cadena posterior y vuelvo a pararme. No es necesario que los hombros superen la línea de la cadera, ¿sí? Cuando ustedes llegan a la línea de la cadera, vuelven a subir. La espalda siempre derecha. Hay mucho trabajo de fijadores y de estabilizadores porque son los que van a mantener la espalda derecha mientras los isquios traccionan para levantar el tronco. Bien, lo que vamos a hacer ahora, Javi va a agarrar la barra y le va a mostrar la posición inicial, que generalmente ahí vamos a encontrar errores y yo quiero que ustedes no cometan esos errores. Agarramos la barra, me separo del rack. Mucha gente trabaja la sentadilla con las rodillas extendidas. Ese es el primer error. Demasiada tensión a la cadena posterior y seguramente, por más que sea flexible la persona, hay mucha tensión y hacer fuerza con ese exceso de tensión no es bueno. Lo cual la rodilla se debe descomprimir. No es que se flexiona, simplemente se libera la rodilla, flexionarla un poquito, apenitas, ¿sí?
descomprimo la articulación de la rodilla y ahí es la posición inicial con la espalda derecha para arrancar el peso muerto. Me saco el pantalón y me pongo el pantalón. Mostrá, Javi. Bien pegado, bien fluido. Fíjense la línea. No es necesario ir más abajo. Con el hombro llega a la altura de la cadera y vuelve a subir. La cola supera la línea de los talones. El peso va hacia atrás. Se genera una balanza como una báscula y eso es lo que genera la tensión. Vamos a hacer una más. Espalda derecha. Excelente. Dejo la barra y termina el ejercicio. ¿Sí? Un buen video vale más que las palabras que yo les pueda decir. Excelente la técnica de Javier, entonces todo se hace muy simple. Pero fíjense que cuando él bajaba, la barra nunca se separaba del cuerpo. Cuando la barra se separa del cuerpo, genera una flexión del tronco. Y ese es el primer error. Acuérdense, me saco el pantalón y me pongo el pantalón. La barra tiene que ir rozando las piernas. La espalda tiene que ir siempre derecha. ¿Sí? Por ende, para trabajar este tipo de ejercicio es muy importante que la gente tenga un buen trabajo de core. Porque si Javier no tuviera un buen core, su espalda no se hubiese mantenido recta como la mantuvo. Los isquios están levantando la barra, pero hay un montón de músculos que están haciendo fuerza para que su cuerpo esté en la posición correcta. Bien. Vamos a seguir con... vamos a agarrar las mancuernas. También lo podrían hacer con barra. Usamos la mancuerna como para que vean otro elemento. La sentadilla la podemos hacer con las mancuernas, la podemos hacer con la barra. El elemento lo eligen ustedes. Lo importante es que la técnica no varíe. El elemento no hace que la técnica de la ejecución varíe. Si van a hacer un peso muerto con mancuerna, con barra, con pesa rusa, con lo que quieran, tienen que hacerla como la acaba de hacer Javier. No importa el elemento. Lo que vamos a hacer ahora, les vamos a mostrar las estocadas. Adelante, ¿sí? Las estocadas atrás. Javi, agarrás las mancuernas, parate mirando hacia acá. Parate de frente a la cámara. Bien, esa es la posición inicial para las estocadas. Es muy similar a la de sentadillas, solo que los pies van paralelos. Siempre trabajen ancho de hombros. Y cuando realizan el paso al frente, deben mantener el ancho de los hombros. ¿Sí? No hacer el paso hacia el centro. La espalda derecha, los pesos tienen que estar alineados con los brazos. El paso tiene que ser largo. Se genera un ángulo de 90 grados con la pierna de adelante y la pierna de atrás se flexiona como si fueran a tocar el piso. No es necesario tocar el piso. Si golpeamos la rodilla contra el piso, nos podemos lastimar. ¿Sí? Javi se puso de frente para que vean la posición inicial. Ahora se va a poner de costado para que ustedes vean bien la técnica correcta del ejercicio. Arranca con la espalda derecha, como vieron recién la posición inicial, y lo que hace es el paso bien largo al frente, baja la rodilla y vuelve atrás. Lo hace para que ustedes vean, lo hace lento para que ustedes vean el movimiento, y ese movimiento es fluido. Pero fíjense que vuelve al lugar donde salió. Hace el paso y vuelve al lugar donde salió. Hace el paso, la planta del pie 100% apoyada en el piso. No se levanta, no se apoya. Un error muy común. Vamos a hacer dos más, Javi, una a cada pie. Siempre se apoya la planta del pie y se baja. No se apoya sobre la punta, sobre los metatarsos. Una más. Paso largo y vuelve. Se queda adelante para que ustedes vean el movimiento. Esto es fluido. ¿Sí? Posición inicial, paso largo, flexiona la pierna de atrás, ángulo de 90 grados para la pierna de adelante, flexión profunda para la pierna de atrás y siempre manteniendo el ancho de la posición inicial. De la misma manera que salgo, doy el paso al frente manteniendo la misma línea de la cadera. Error muy común, dar el paso hacia el centro. Se genera un desequilibrio, ¿sí? Se pierde mucha fuerza y generalmente ese desequilibrio me genera una mala técnica. El paso es al frente y vuelvo al lugar donde salí. ¿Bien? Fíjense, cuando dejó las pesas Javier, ¿qué hizo? Flexionó las piernas, se agachó. Todos esos vicios buenos se los tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Cuando van a dejar las pesas, que no flexionen el tronco.
se pueden lastimar por dejar las pesas y no por hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo levantar las pesas del piso? ¿Cómo dejar las pesas en el piso? Se lo tenemos que enseñar. Cuando las levanto me agacho, cuando las dejo me agacho. Excelente. Tenemos que estar en todos esos detalles para que el alumno aprenda, porque parte del entrenamiento, de ese proceso de entrenamiento, el aprendizaje es una parte de ese proceso, que era lo pedagógico, ¿sí? Que vimos en la clase de conceptos de entrenamiento, ¿sí? Entonces, esos conceptos que los aprendemos de manera teórica tenemos que transferirlos a nuestros alumnos. Vamos a mostrarle las estocadas, las hizo adelante, las podemos hacer atrás, las podemos hacer de costado. Le vamos a mostrar las estocadas hacia atrás. La posición inicial es la misma. Vení bien adelante, Javi. Bien adelante. Vení más adelante. Ahí está. ¿Sí? La posición inicial es la misma. El paso es hacia atrás y tiene que volver hacia adelante. ¿Sí? Paso hacia atrás y vuelve hacia adelante. Pasa hacia atrás y vuelve hacia adelante. Seguimos con los mismos criterios. Pierna 90 grados de la pierna de adelante, como si haría una sentadilla unipodal, y la pierna va atrás y se flexiona en la línea de la cadera. Excelente. Excelente. Dejo las pesas, flexiono con la espalda derecha y dejo las pesas. Nosotros tenemos que lograr que nuestros alumnos hagan las cosas como las está haciendo Javier. Eso es parte del aprendizaje y es lo que ustedes tienen que transmitir. Bien, tenemos 1000 variantes de estocadas. Estas son las principales. Adelante, atrás, y le vamos a mostrar, como para que ustedes vean, lo vamos a hacer con una pesa, Javi. Vamos a hacer una estocada lateral. Una sola pesa. Ponete de frente a la cámara, la pesa en el centro. ¿Sí? Lo podemos hacer con una mancuerna o lo podemos hacer con una pesa rusa. El peso siempre va a estar en el centro. Lo que se hace es un paso lateral, se flexiona la pierna de afuera y se vuelve al centro. Vamos a mostrar una a un lado y una al otro como para que ustedes vean lo que es una estocada lateral. Paso lateral, se flexiona, el peso va al centro y vuelvo al medio. Paso lateral, se flexiona y vuelvo al medio. Listo. Excelente. Tenemos estocadas adelante, estocadas atrás, estocadas laterales. La variante en la estocada lateral es que el peso tiene que ir sobre el eje. Sobre el centro. Vamos a aprender a hacer lo que conocemos como desplantes. Para eso vamos a acercar el cajón. Javi, vení de este lado. Lo vamos a hacer sin peso para que ustedes vean la técnica. Se puede hacer el desplante, se puede hacer con barras, se puede hacer con mancuernas, se puede hacer con lo que ustedes quieran. La idea es que lo vean de costado para que vean bien la técnica. En el desplante lo que tenemos que hacer es colocar un pie arriba de un cajón, arriba de un step y adelantar 1 metro aproximadamente el otro pie. La separación entre este apoyo y este apoyo es la misma separación que tenían en el piso. Un error muy común es trabajar en línea. No. Baja el pie, Javi. Los pies están paralelos. El pie que va arriba del cajón debe ir arriba del cajón en la línea, manteniendo la línea que tengo abajo. ¿Sí? La espalda derecha, en este caso él tiene las manos en la cintura. Si tuviera mancuerna las tendría a los costados y si tuviera la barra estaría con la barra. El pie un poquito más adelante. Bien, la espalda derecha. Y ahora lo que hace es bajar y subir. Bajo y subo. Vení un poco más adelante, Javi, que eso es largo. Ahí va. Derecha la espalda, bajo y subo. Excelente. Bajo y subo. Bien, cambio la pierna, hacemos 2 a cada pierna. Entonces, fíjense, apoya el pie. Si yo me pongo de frente a él, los pies de él están separados ancho de hombros. ¿Sí? Están separados ancho de hombros. La espalda derecha, ¿qué tengo que hacer? Alinear el hombro con la cadera y ahí trabajo. Fíjense que hay un ángulo de 90 grados. La cadera, la rodilla, hay un trabajo de glúteos
excelente, hay un trabajo de isquios, hay un trabajo de cuádriceps, hay un trabajo de aductores, es un excelente ejercicio. Se puede trabajar sin peso, y esto es un trabajo unipodal, porque estoy trabajando sobre un pie, ¿sí? Bien, entonces, vimos cómo utilizar el rack, las medidas de seguridad del rack, cómo sacar la barra para realizar las sentadillas, cómo colocar la barra de manera segura. Vimos la técnica de sentadilla, la técnica de peso muerto, la técnica de las 3 estocadas, atrás, adelante y lateral. Vimos los desplantes. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo trabajar con la prensa. Para la utilización de la prensa tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones que van a favorecer a la técnica de ejecución del alumno. Como toda máquina, a diferencia de los pesos libres, tenemos que regularla para que al realizar el ejercicio el alumno pueda generar una técnica correcta, y para eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos un soporte atrás que lo que hace es regular la altura, subo y bajo. Puedo regular la altura del cabezal, o sea que le puedo dar más profundidad o menos profundidad a la silla donde la persona va sentada, semi acostada. Aquí a los costados tenemos unos soportes, ¿sí? Le voy a pedir, Javi, colócate. Entonces, se recuesta, la cola bien apoyada, ¿sí? Es muy importante que la zona lumbar esté apoyada sobre el respaldo. La posición de los pies es la misma que en la sentadilla, ancho de hombro, las puntas apenas hacia afuera, ¿sí? Fíjense el ángulo perfecto de las piernas. Bien, una vez que está bien apoyado, le vamos a mostrar cómo destrabarla. Primero que nada, empujo la prensa hacia arriba. El alumno a partir de ahí tiene que saber que ya se hizo cargo de la prensa, ya se hizo cargo de todo el peso. A los dos costados se encuentra una manijita, yo giro la de este lado, Javier gira la de allá, y de esa manera la prensa se liberó. Ahora él puede bajar, toma aire, puede subir y larga el aire. Bajo y subo. Cuando termino el ejercicio, lo que hago es girar la traba nuevamente, entonces cuando baja, la prensa se traba. Bien, ahora, ¿cuánto bajo? Lo mismo que en la sentadilla. Si ustedes tienen la capacidad de poder bajar y llegar bien profundo al ejercicio, sin que los talones se despeguen de la plataforma de la prensa, voy bien abajo, voy bien profundo. Los ángulos de trabajo son sumamente naturales. Tenemos que respetar ese movimiento natural. Cuando alguien no lo puede hacer profundo porque tiene limitaciones, si nosotros vemos a un niño, a un bebé, lo vemos que está con la cola ahí abajo, sin que los talones se despeguen. ¿Eso es por qué? Porque sus segmentos corporales están liberados, porque no hay acortamiento de ninguna cadena. Entonces, no metamos limitaciones a los alumnos que pueden o que tienen la condición de realizar un ejercicio de manera profunda. Ahí lo que vimos es cómo trabajar la prensa con los dos pies. Es un ejercicio como la sentadilla en una máquina asistida. Podemos trabajar de manera unipodal. Siempre tengan en cuenta que cuando se trabaja unipodal, se trabaja al 50% del 100% bipodal. Significa que si Javier tiene un RM de 100 kilos en la prensa y yo lo quiero trabajar unipodal al 80%, tengo que saber que el 50% de ese 100% es el 100% de una pierna. O sea que 50 kilos sería el 100% de una pierna. Sobre ese 50 kilos calculo el 80% y trabajo al 80% del 100% de esa pierna. ¿Sí? Siempre trabajo sobre los porcentajes que el alumno mueve. Despegó la prensa,
Miren el talón. No se despega. Se mete bien abajo. Toma aire. Y largo el aire. Termina el ejercicio y lo trago. Cambio de pierna y trabaja a una pierna, trabaja la otra pierna. ¿Sí? Los trabajos unipodales son muy buenos y muy recomendables porque lo que hacen es trabajar cada miembro de manera independiente, y si uno de los dos miembros tiene un déficit de fuerza, la mejor forma de poder igualar ese déficit de fuerza es trabajar unipodal. Si sigo trabajando bipodal, ese déficit lo cubre la otra pierna. Bien, entonces, lo que acabamos de ver es una máquina, se llama prensa, vimos las medidas de seguridad, cómo regularlo, y la técnica correcta es siempre con todos los segmentos corporales apoyados, que no haya ningún segmento, a veces cuando baja mucho se levanta la cola, todo apoyado sobre el respaldo de la prensa, generando la mejor flexión que puedan generar sin que los talones se despeguen de la plataforma, y trabajamos los glúteos, los isquios, los cuádriceps, los aductores. Es un ejercicio poliarticular. Ya que estamos en la prensa, le voy a enseñar a cómo utilizar la prensa para trabajar los gemelos. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, de la misma manera que sacaban la prensa para hacer prensa, lo hacemos ahora. Primero que nada saco no es necesario sacar los soportes porque voy a trabajar arriba. Ahora, lo que le pedimos a nuestro alumno es que baje los pies y que los apoye. Incluso las prensas ya vienen preparadas para ese trabajo. Tienen como un descanso. Y ahí apoyo la mitad de los metatarsos. De la mitad de la zapatilla para adelante. O sea que apoyo los metatarsos. Trabajo la flexión y la extensión. La flexión y la extensión. Y utilizamos la prensa como trabajo de gemelos. Trabajo la flexión, la extensión, la flexión, la extensión. Siempre que le pidan al alumno que baje, acomoda los pies, Javi, arriba, apoyo un pie, apoyo el otro, bajo y trabo la prensa. Entonces, usamos la prensa, les mostramos cómo utilizar la prensa a dos pies, a un pie, y cómo trabajar los gemelos, que también lo podemos trabajar unipodal o bipodal. ¿Sí? Seguimos con otros aparatos, con otras máquinas. Vamos a ver la técnica de las máquinas que podemos utilizar para el tren inferior. Vamos a arrancar con la máquina de glúteos. Es una máquina en donde tienen un lugar para apoyar las rodillas y un lugar para apoyar los antebrazos. Apoyar las rodillas, Javi, apoyar los antebrazos. De esta manera queda en cuadrupedia, queda con 4 apoyos. Una vez que quedo con 4 apoyos, vamos a trabajar la pierna derecha. Trabajo hasta la extensión del pie. Llego atrás, Javi. Cuando llego atrás con el pie extendido, talón, cadera y hombro en una misma línea. ¿Sí? Voy atrás, vengo, voy atrás y vuelvo. Bien, descanso. La principal función del glúteo es la extensión de la cadera, ¿sí? Es muy importante cuando enseñamos este tipo de ejercicio. El glúteo trabaja en los últimos 15 grados, ¿sí? No pasar el pie hacia arriba de la línea de la cadera para no generar hiperextensión en la zona lumbar. Es lo único en lo que tenemos que tener cuidado. El trabajo con máquina es mucho más simple que un trabajo con peso libre, ya que los ejercicios son bien analíticos, en donde la máquina lo que hace es aislarte el grupo muscular que vas a desarrollar en esa máquina. En la máquina siguiente seguimos con el trabajo de glúteos. En este caso predomina el trabajo del glúteo medio, en donde la principal función es la abducción, ¿sí? La abducción, o sea que es separar las piernas desde el centro hacia afuera, en donde la principal función la realiza el glúteo medio. Aquí en la extensión de la cadera, el glúteo mayor. La máquina para trabajar el glúteo medio es una máquina en donde nos tenemos que sentar, la espalda bien apoyada en el banco, tiene 2 almohadillas en donde yo tengo que apoyar el borde externo sobre esas almohadillas, y tiene unos estribos para apoyar los pies.
Es muy importante cuando realizamos la fase concéntrica, que es abrir las piernas, ¿sí? Las almohadillas no se separen, ¿sí? No se separen de las piernas de su alumno, ¿sí? Abro, cierro, Cuando cierro, no tienen que tocar los ladrillos. Siempre tengo que yo, mediante el esfuerzo y la tensión de los glúteos, mantener la fase excéntrica y la fase concéntrica del ejercicio. Y no empujar con el pie, sino empujar desde la cadera, ¿sí? Entonces, trabajar bien sobre la abducción, separar los pies desde esa línea media. Y por último, vamos a mostrar el trabajo de aductor. El aductor realiza el movimiento contrario al glúteo medio, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es, la máquina lo que hace es abrirte, ¿sí? Te separa los pies y vos tenés que hacer fuerza para juntarlos. En el caso de la máquina que vimos recién, la máquina lo que hace es arrancar desde adentro y vos tenés que hacer fuerza para abrir. Cuando hago fuerza para abrir, hago fuerza con el glúteo medio, ¿sí? Que está en la parte exterior del glúteo, ¿sí? De la cadera. Y cuando hago fuerza para venir, hago fuerza con los aductores, como bien le está mostrando Javier. El uso de la máquina es exactamente el mismo. Tenemos que apoyar la espalda atrás, tenemos que mantener los pies en el estribo y la almohadilla, en este caso, que está en el borde interno de la pierna, no se debe separar. De esa manera trabajamos el glúteo mayor, el glúteo medio y los aductores. Vamos a ver cómo trabajar los gemelos, el cuádriceps y los isquiotibiales. Seguimos con el trabajo de máquinas. En este caso estamos en lo que se llama sillón de cuádriceps. Es una máquina que lo que permite es desarrollar la fuerza del cuádriceps, que su principal función es la extensión de la rodilla. Es una máquina muy simple de utilizar. Lo que tenemos que tener en cuenta es poder tener la espalda bien apoyada sobre el respaldo de la máquina. El respaldo se corre hacia adelante y hacia atrás. ¿Cuánto lo corro hacia atrás o cuánto hacia adelante? Es muy importante que el hueco popliteo que está detrás de la rodilla quede apoyada sobre el borde de la silla, del sillón de la máquina, ¿sí? Entonces de esa manera yo regulo el respaldo. Y por otro lado, podemos regular el rodillo. El rodillo, en este caso, lo coloco en los empeines, ¿sí? Entonces lo coloco en los empeines, hueco popliteo para el borde del banco y la espalda bien derecha. Coloco el peso y lo que hago es realizar la extensión de la rodilla y la flexión de la rodilla. Cuando realizo la flexión, llego hasta la línea de la rodilla, ángulo de 90 grados. Traten de no pasar la línea de la rodilla para no generar mucha compresión. Y trabajo la fase concéntrica, que es cuando contraigo el cuádriceps, y la fase excéntrica, que es cuando los talones van hacia la máquina. La principal función del cuádriceps es la extensión de la rodilla. Es una máquina que se utiliza principalmente, como todas las máquinas, para trabajar solamente el cuádriceps. O sea que la máquina lo que hace es aislar el cuádriceps y trabajarlo de manera analítica. Lo podemos trabajar bipodal o lo podemos trabajar unipodal. Entonces lo que hago es realizar el mismo gesto técnico de extender y de flexionar a un pie y al otro pie. Podemos alternar un pie y el otro, o podemos trabajar 10 repeticiones a un pie, 10 repeticiones a otro. Y lo que podemos hacer es trabajar de manera isométrica, con los dos pies, las dos piernas arriba, y sostengo la tensión. Estoy trabajando la fase isométrico concéntrico. Puedo bajar un pie, trabajo la isometría de un pie y luego la del otro. Entonces puedo trabajar la isometría
a los dos pies o la isometría unipodal. Entonces podemos trabajar de manera isométrica, de manera isotónica, concéntrica y excéntrica, ¿sí? Y de esa manera fortalecer los cuádriceps que le dan estabilidad a la rodilla. Vamos a pasar a la máquina de gemelos, en donde la máquina de gemelos es una máquina que tiene dos brazos con unos apoyos, ¿sí? Que esos apoyos son para ponerlos en los hombros, Entonces tienen un escalón, como ven, abajo, en donde en ese escalón Javier lo que va a hacer es apoyar la mitad del pie en adelante, o sea que lo que apoyo son los metatarsos, ¿sí? El talón puede ir hacia abajo, ¿sí? La fase excéntrica, siempre trabajo con todo el recorrido que ese segmento corporal me permite. La espalda tiene que ir derecha y tengo que tratar de despegar lo más que puedo hacia arriba, ¿sí? En donde ahí contraigo los gemelos y voy bien abajo. Siempre el cuerpo en extensión. Y lo que hago es despegar y bajar, despegar y bajar. Como en la máquina que vimos anteriormente, ahí también lo podemos trabajar con las dos pies o a una pierna, unipodal o bipodal. Y por último, vamos a pasar a la camilla de isquiotibiales. Que los isquiotibiales, como bien sabemos, son el conjunto de músculos que están en la parte posterior de la pierna, ¿sí? El bíceps femoral, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Los tres forman parte de lo que sería el paquete de isquiotibiales, que su principal función es la flexión de la rodilla. O sea que sería el antagonista de cuádriceps, ¿sí? Cuando estoy trabajando los cuádriceps, el antagonista serían los isquiotibiales. La forma de realizar bien el ejercicio es acostado boca abajo, como lo está haciendo Javier. El rodillo debe quedar lo más atrás posible, si es posible sobre lo que serían los talones y el tendón de Aquiles. La rodilla tiene que quedar justo donde termina el banco. Es muy importante que no quede arriba para que no le genere un tope. Y antiguamente esos bancos eran rectos. Ahora vienen con una pequeña curvatura para no generar tensión en la cadena posterior. El cuerpo tiene que estar 100% apoyado sobre el banco. Lo que hace es anular la acción de cualquier otro músculo y llevo los talones a la cola. De la misma manera que en el sillón de cuádriceps podemos trabajar los dos pies a la vez, un pie, podemos trabajarlo de manera isométrica y de manera isotónica. Con esta máquina, como bien dijimos, trabajamos todo el paquete de fibras de la parte posterior del muslo, ¿sí? Que sería el antagonista al sillón de cuádriceps. Muy bien, en la clase de recién acabamos de ver las medidas de seguridad al momento de utilizar el rack, cómo sacar la barra, cómo poner la barra, teniendo en cuenta que primero apoyo la barra sobre los parantes y luego la bajo a los soportes, meterme bien abajo de la barra para hacer la fuerza con las piernas y no hacer fuerza con la espalda, trabajar dentro del rack por cualquier medida de seguridad. Puedo salir, soltar la barra y la barra queda sobre el rack. Vimos la técnica de las sentadillas, rompimos el mito de que la rodilla no tiene que pasar la punta del pie, eso es incorrecto. La rodilla, cuando realizo una sentadilla profunda, pasa la punta del pie. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la articulación de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Y entre la cadera y el tobillo tenemos la tibia, y la tibia estructuralmente es más largo que el pie, lo cual en una sentadilla profunda, bien hecha, técnicamente, la rodilla se va a ver por delante de la punta del pie. Que no quiere decir que flexione las rodillas, me apoye sobre los metatarsos y no sobre los talones,
y mis rodillas vayan exageradamente para adelante. Lo que no podemos pretender es que la rodilla no pase la punta del pie en una sentadilla, ¿sí? Siempre va a pasar la punta del pie. Luego vimos las estocadas en todas las direcciones, ¿sí? Hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado. Acuérdense que vemos la técnica de ejecución. Después, el elemento que ustedes utilicen no tiene por qué modificar la técnica. Yo puedo hacer una sentadilla con barra, puedo hacer una sentadilla con mancuerna, puedo hacer una... Que la técnica en sentadilla es la misma, ¿sí? La posición con la que yo voy a agarrar ese elemento va a ser distinta. Si laburo por delante, voy a involucrar más a los músculos anteriores que a los posteriores, porque tengo el peso por delante de mi centro de gravedad. Cosas que van a cambiar, pero la técnica de cómo tienen que ir apoyados los pies, de cómo tengo que bajar, cómo sostener la espalda, ¿sí? Se tiene que seguir manteniendo en todos los ejercicios. Vimos el peso muerto, les expliqué que no es necesario trabajar en una superficie elevada, que eso se hace cuando se trabaja con discos olímpicos, que por lo general los discos olímpicos tienen un diámetro grande y tocan el piso. Entonces, para que no me toquen el piso, me subo a un step o a una superficie elevada para hacer el peso muerto, y que no era necesario que los hombros superen la línea de la cadera, ¿sí? Nos metimos en el laburo de los desplantes, que es un ejercicio hermoso, unipodal. Aprendimos y entendimos lo que es unipodal o bipodal. Trabajamos sobre la prensa, ¿sí? Las medidas de seguridad que tenemos que tener al momento de utilizar la prensa. Y luego nos metimos de lleno en todos los ejercicios con máquinas de la parte anterior, cuádriceps, la parte posterior, isquiotibiales, de los gemelos, ¿sí? Luego nos metimos con el trabajo de glúteo mayor, glúteo medio y aductores, todo lo que tiene que ver con tren inferior y máquina, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Concluimos el primer módulo, ¿sí? De la clase de técnicas, análisis del movimiento, de lo que serían los miembros inferiores. Nos vemos en la próxima clase.